todo el mundo se pregunta si realmente el estrés es una enfermedad. Ya. Bien, debemos empezar por aclarar que el estrés no es una enfermedad. El estrés, en todo caso, es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que se refieren a una adaptación que tiene el ser humano hacia cualquier circunstancia. Te doy un ejemplo. En este momento, yo estoy con un nivel de estrés, tú estás con un nivel de estrés, y los que están escuchando, los que nos están escuchando, también están con un nivel de estrés, que no necesariamente es negativo, porque existe un estrés bueno, llamado eustrés, y el que llamamos el estrés negativo es el diestrés. Para fines prácticos, nos vamos a referir al estrés en secas como equivalente al diestrés. Ah, mire, qué interesante. Doctor, y una consulta. Eh, Independientemente a esta pregunta, hoy día es algo singular, ¿no? Todos estamos en casa, un poco atados y de ciertos privilegios que obviamente cualquier persona cuenta normalmente, ¿no? Y usted, ¿cómo siente que las personas están en estos momentos encerrados en casa? ¿Eso perjudica mucho dentro del tema del estrés familiar, sobre todo? Claro, yo he partido por el principio de que todos estamos en un nivel de estrés. Ahora, estamos viviendo una situación especial, estamos viviendo una cuarentena, estamos viviendo un temor acerca de un virus, del virus corona, y entonces esto puede desencadenar un aumento del estrés que puede llevar a enfermedades, porque hemos dicho que el estrés no es una enfermedad. Entonces, cada persona va a afrontar de una manera diferente, que esto está en función del manejo que pueda hacer del estrés. Para hacer un buen manejo del estrés, también tenemos que hablar de un buen manejo de tipo emocional. Y en la manera como se afronta el estrés, tiene que ver mucho los rasgos de personalidad y las Ah, experiencias de cada persona, de cada sujeto. bueno, y para hablar de personalidades, pues es infinito, ¿no? La cantidad de personalidades que hay dentro de cada sociedad, dentro de cada casa. Y creo que todo esto que está sucediendo también perjudica a los niños, ¿no? Porque dentro de parte temperamental de cada persona, un poco que a veces uno no observa dentro de lo que uno hace qué es lo que sucede con el niño. Y en el caso de los niños, ¿cómo incide el tema del estrés? Bueno, es muy similar. He planteado de que todos estamos en estrés. La única persona que no está en estrés es el que está muerto. Todos los seres humanos vivos de cualquier edad, desde el recién nacido, estamos en estrés. Lo que sucede que ya hemos dicho que no necesariamente el estrés va a traer consecuencias negativas, ¿no? Y entonces, ahorita estamos hablando de un estrés negativo. Ese estrés en los niños se puede abordar de diferentes formas, pero yo diría que ahorita están en íntima relación de la conducta que tienen los padres en relación al tema que está sucediendo. No solamente a lo que está sucediendo por la pandemia, sino que a diario los hogares de Lima van a influir sobre los niños de acuerdo al tipo de familia. Tenemos que tener en consideración que las personas que actualmente, por el tema que estamos viviendo, no están haciendo un buen manejo del estrés, son las mismas personas que no hacen un manejo del estrés fuera de esta pandemia. Supongamos que no exista la pandemia. De todas maneras, hay personas que hacen mejor manejo que otras. Entonces, en el caso de esta persona, no está haciendo un buen manejo emocional. No es fácil hacer una recomendación porque se tendría que indagar más factores. En todo caso, hay que ver la tolerancia a la frustración también. Hay personas que se estresan porque quieren que las cosas sean como ellas quieren y a veces no necesariamente son así.
Las personas que no obtienen lo que ellas quieren que sea así, probablemente sufran de mayor estrés. Pregunta, ¿la alimentación, algún tipo de alimentación especial como para que pueda contrarrestar el estrés? ¿O hay alimentos que definitivamente afectan con el estrés, que aumente el estrés? Pregunta, ¿no? Ya. La pregunta que hace es que ha variado su comida y está comiendo en exceso. Y ha notado que se siente diferente y que tiene estrés. Independientemente a eso, ella ha tratado de hacer una alimentación un poco más balanceada, pero no ha logrado bajar el estrés. Entonces, pregunta ella, ¿hay algunos de repente productos alimenticios que propician a que le dé el estrés? Ya. Es una persona que ya se ha diagnosticado, podremos decir así, que está con estrés, ¿no? Bueno, vamos a suponer de que es una persona que conoce pues los signos y síntomas del estrés. Que la alimentación vaya a favorecer o desfavorecer el estrés, no, lo que podría pasar es de que en personas con estrés podría darse que coman en exceso, pero también el estrés puede llevar a que la persona sufra una disminución del apetito. Es cierto que hay alimentos que pueden recuperar ciertas vitaminas, ciertos minerales que se pierden durante las fases de estrés, pero no son esenciales. Por si acaso no voy a decir que con magnesio se cura el estrés, ¿no? Ah, ok. El famoso Ujú. magnesol. Bueno, bueno, sí, no, acá hay otra pregunta. Bueno, están llegando preguntas por inbox. A ver, preguntan acá. ¿Ver televisión todo el día da estrés? Depende pues lo que vea, pero si una persona ve televisión todo el día, yo estoy pensando en un tipo de adicción de las no convencionales, porque hay adictos a la televisión, como hay adictos a las redes sociales también. Entonces, yo creo que el estrés podría llevar a una persona a que se pegue a la televisión. Lo que pasa con las personas que sufren de estrés es que no hacen un buen manejo de las emociones y tienen una dificultad de no querer sentir emociones desagradables. Y ese es un mal manejo. Piensan de que está mal sentir pena, piensan que está mal sentir miedo, piensan que está mal sentir cólera y que solamente habría que sentir pues emociones agradables. Entonces, estas personas que tienen, por ejemplo, que dicen tener emociones encontradas eh, y que les preocupa mucho esto, lo que se generan es angustia y un aumento del estrés. Lo que tenemos que aprender a manejar las emociones es dándonos permiso y la oportunidad de sentirlas, de sentir las emociones. Sentir las emociones no es malo. Sentir cólera está bien. Sentir miedo está bien. Sentir pena está bien. Si alguien quiere evitar sentir esto, lo que va a hacer es prolongar por más tiempo sus niveles de estrés y que esto va a desencadenar una enfermedad ya sea de tipo orgánico, a nivel orgánico, de algún órgano sensible o a nivel psicológico. Ah, perfecto, perfecto. Acá hay otra pregunta, dice acá. ¿Cómo superar los ataques de pánico que puedan tener por un efecto de la pandemia? A ver, he entendido cómo superar los ataques de pánico que se puede tener como consecuencia del estrés. De la pandemia. ¿Sí? El ataques de pánico con la pandemia. Ya, tenemos que aclarar algo, que lo que comúnmente se llama pánico es el miedo intenso, es el lenguaje común de las personas, el miedo intenso a algo. Sin embargo, siendo estrictos, en psiquiatría, en psicología, el trastorno de pánico se caracteriza más bien por un miedo intenso sin que haya un estímulo que lo provoque.
Entonces, yo no sé si me está hablando del diagnóstico de trastorno de pánico o si me está hablando que siente pánico por la pandemia. No tengo claro eso. Bueno, Vamos a imaginar que tiene pánico como un miedo intenso, un temor intenso a la pandemia. Eso es probablemente porque no hace buen manejo de su miedo. Probablemente también haya ideas distorsionadas, ideas catastróficas, o es una persona que está recibiendo muchas informaciones y hay que tener cuidado porque cuando uno recibe una información acerca de esta pandemia, debe fijarse de dónde le viene esta información, porque por las redes sociales están circulando muchas cadenas. Yo diría que más es la mala información y la información inadecuada que se está haciendo con esta pandemia que con la información adecuada, que generalmente proviene de instituciones serias que tienen que ver con la psicología y con la medicina. Recordemos muy bien que decimos medicina y hablamos de salud mental porque dentro de la medicina sí existe la rama que se llama psiquiatría. ¿De qué manera el estrés normal de la vida cotidiana puede verse aumentada en situaciones con las que estamos viviendo en esta pandemia? Uh-huh. Esa pregunta ya está respondida por la misma pregunta. Dice de qué manera el estrés normal de la vida cotidiana puede verse aumentado. Es que se ve aumentado, pero lo que sucede es que este aumento va a estar en función del manejo que hace cada persona, de las posibilidades de poder tener un adecuado afronte. Si la persona tiene, pues, a ver, existen muchos pensamientos distorsionados, muchos miedos catastróficos, existe en algunas personas imposibilidad incluso de relajarse, imposibilidad de buscar soluciones durante estos días que estamos en cuarentena. Entonces, se va a ver más o menos aumentado de acuerdo a lo que haga la persona y de acuerdo a sus rasgos de personalidad. Y esto tiene que ver mucho con sus rasgos de personalidad. Si he estudiado que hay personalidades, no vamos a hablar de las personalidades, simplemente que hay rasgos de personalidades que son más susceptibles a expresarse negativamente. Digamos, cuando hablo de personalidades, de rasgos de personalidad, me refiero a que hay personas que pueden afrontar mejor las situaciones que otras. Hay personas que tienen mal manejo tienen unos pensamientos que le llamamos pensamientos distorsionados. Entonces, por más que una persona sepa técnicas de relajación, por ejemplo, si bien es cierto que las técnicas de relajación en general pueden ayudar, sin embargo, si tiene ideas o pensamientos distorsionados, por más relajación que aplique, esto va a continuar, porque se tiene que trabajar en ambos niveles, en el nivel de lo que es lo cognitivo, los pensamientos, las ideas, que pueden estar distorsionadas, y tenemos que trabajar la parte de enseñarles técnicas de relajación, técnicas de meditación, y todo eso. Ahora, puede haber pues personas que, por ejemplo, piensan que porque hay la pandemia ya se van a morir. Entonces, si nosotros vemos el porcentaje de fallecidos hasta el momento, y que seguramente van a aumentar, es una cantidad, yo diría, ínfima. Con esto no estoy diciendo de que hay que descuidarnos, ¿no? Hay que adoptar todas las medidas de cuidado, pero realmente la mayor parte nos está muriendo y la mayor parte de Perú no tiene el virus. Entonces, si no nos guiemos por los casos, no importa si se murieron 7 o 20, veamos lo porcentual, lo estadístico, porque no es lo mismo decir 20 en el Perú que decir 20 en China, pues, ¿no? Claro, definitivamente no es así. Creo que lo ideal sería hablar en términos estadísticos. ¿Qué porcentaje de la población está afectándose?
Porque si vamos a hablar en cientos, probablemente las personas se van a asustar. Creo que no recuerdo si estamos en 300, 400. Yo calculo que tranquilamente podemos llegar a 2000, y con eso no significa que esa cifra pueda ser anormal, ¿no? Según las probabilidades estadísticas, se espera que se pueda llegar a esa cantidad. ¿Tiene que ver algo el hecho de que las personas al estar encerradas en casa o no toleran estar encerrados en casa, caen en depresión y lo que no entendemos es por qué salen? O sea, si ya saben de que la única forma de poder de repente aliviar todo esto es quedándose en casa, ¿por qué sale? De qué depende eso? Es la parte, no entienden, a pesar de que se le está poniendo un poco de rigor, ¿no? Porque la policía va un poquito que los alientan a que entren en casa. ¿Qué está ocurriendo en el cerebro de estas personas como para que se puedan quedar en casa, o es que se están liberando de esa forma, ¿no? A pesar de que saben de que se pueden exponer al riesgo de que se olviden a la comisaría y todo lo demás, ¿no? Yo considero que no debemos generalizar, digamos. Si muchas personas salen, no salen por el mismo no salen por el mismo motivo. Yo estoy pensando, por ejemplo, que algunas pueden salir porque creen que no se van a contagiar. De repente, por ignorancia, algunas piensan que lo del virus es un cuento. Por ahí he escuchado que es un cuento de otros países para vendernos medicinas. No sé, unas cosas totalmente, unas ideas irracionales. Entonces, ahí es donde mencionaba Arnold los factores de personalidad. Por ejemplo, hay personas que tienen más facilidad a poderse quedar en un lugar. Hay personas que no toleran, salen, y las causas de que salen, no podemos decir que todas salen por la misma razón. Sí, correcto. No todas salen por la misma razón. No podemos hacer una generalización. No podemos decir que todos los que salen son ignorantes. Probablemente pueden haber factores que algunos los lleve a que no cuiden su vida, ¿no? O que se imaginen que, si bien es cierto que existe el virus, y que son jóvenes, no se van a morir, porque por ahí corrieron la voz que los jóvenes no, si les daba la enfermedad no se morían, y eso es falso, porque ya hay reportado varios casos incluso de niños que han fallecido. Claro, sí, sí, y se ve por ahí eso, ¿no? Doctor, ¿hay algunas técnicas que de repente nos puedan ayudar a poder superar el estrés, que nosotros podemos practicar en casa? Bueno, yo considero que hay muchas técnicas. Sin embargo, las técnicas básicas tienen que hacer un manejo de lo que es pensamientos, la parte cognitiva, y lo que son técnicas de relajación. No se puede, iba a decir, no se puede hacer aisladamente las técnicas. Sí se puede hacer aisladamente, pero si a una persona solamente le entrenamos para que se relaje o para que haga meditación, puede ayudarle. Pero hay que complementar con la parte cognitiva, con la superación de trastornos de pensamientos irracionales, de creencias irracionales, de mala información, incluso de ideas supersticiosas como pensar que es un castigo divino, ¿no? Y todo eso que está corriendo por las redes sociales. ¿Hay alguna relación entre las emociones y el estrés? Sí, hay una relación directa. En la medida que podamos manejar las emociones, se va a poder hacer un manejo del estrés. Quiere decir que una persona que no maneja bien sus emociones va a permanecer más tiempo con este estrés. Entonces, el manejo de las emociones, en términos muy genéricos, viene de poder aceptar esas contrariedades. Dice, he amanecido contrariado. Y parece que la persona quiere liberarse de sentirse contrariado. No, tiene que aceptar eso. Saber abrazar emociones negativas. Abrazar significa poder aceptar
el miedo, poder aceptar cólera también puede producir esta situación, miedo, cólera, pena. Fundamentalmente estas emociones desagradables se necesita aceptarlas, no querer liberarse de ellas, porque el querer liberar una emoción de este tipo lo que va a producir es ansiedad. Y ahí va a venir una serie de síndromes ansiosos que muchos médicos lo quieren manejar con ansiolíticos y que en cierta forma pueden ayudar, pero muy limitadamente, porque esto se ayuda más con psicoterapia. Ah, ok. Y de alguna forma, nosotros que estamos en casa con una persona que de repente sufre de estrés y que somos conscientes, ¿podemos ayudarlo nosotros como los que estamos los más cercanos a esta persona? ¿De alguna forma hay posibilidad? Bueno, una forma sería escuchar qué dice la persona, ¿no? Conversar con ella, porque realmente se necesita toda una preparación. No es tan fácil a veces ayudar como uno piensa, incluso de parte de estudiantes. He visto muchos estudiantes con muy buena fe de psicología que quieren ayudar. Sin embargo, se requiere una preparación, ¿no? Para poder ayudar a estas personas. Entonces, los familiares pueden ayudar, pero tienen sus limitaciones, porque se requiere de un conocimiento más amplio. De Definitivamente todas que sí. maneras, es bueno escuchar a la persona, escuchar al familiar. Esto le va a ayudar mucho. Para hablar de depresión, tendría que haber un diagnóstico de depresión. Es muy común en nuestra sociedad escuchar decir estoy con la depre, a la tristeza, que es una emoción, le llaman depresión. No confundamos, la depresión es un cuadro clínico que tiene unas características muy definidas. Entonces, acá yo no estoy seguro si cuando preguntan que tiene depresión, es una depresión diagnosticada o simplemente se están imaginando que tiene depresión y la persona está triste. Lo que yo puedo decirles que yo he visto en consulta privada pacientes que tienen tendencia, son susceptibles a entrar en la enfermedad depresiva o en depresiones o en distimias, que son formas de depresión, y que lo que podría ser el estrés ser un desencadenante en la persona predispuesta a la depresión a que entre en esta enfermedad. Así como hay personas que por el estrés entran en depresión, hay otras que por estrés entran en hipertensión arterial o no tomaron los diabéticos sus medicamentos y les favorece que incluso con medicación entran en cuadros de exacerbación de síntomas. Entonces, el estrés puede desencadenar una serie de enfermedades a todo nivel del ser humano, sea a nivel físico o mental. Ah, ok, correcto. Tenemos una pregunta por acá. ¿Puede el estrés producir enfermedades? Sí, es lo que dije anteriormente. Lo que sucede es, a ver, vamos a partir de este principio. El estrés es una reacción de adaptación general del organismo que, como libera una serie de sustancias bioquímicas, entonces puede desencadenar enfermedades que ya la persona tiene subyacentes. Por ejemplo, si es un hipertenso, si es un diabético, si es una persona con artritis, si es una persona que tiene trastornos obsesivos compulsivos, si es una persona que tiene depresión, si es una que tiene predisposición a alguna enfermedad, lo que va a suceder es que el estrés va a ser el desencadenante de esa enfermedad. Ahora, sí también hay casos que a partir del estrés una persona ha hecho una enfermedad tipo hipertiroidismo, por ejemplo, pero es porque ya había la posibilidad que tenga esta susceptibilidad a hacer esa enfermedad. O incluso se ha visto que el estrés, y esto lo ha estudiado la psiconeuroinmunoendocrinología,
que el estrés puede desencadenar una disminución del sistema defensivo del organismo y producir enfermedades. Eso se sigue estudiando al respecto, ¿no? Ah, ok, correcto. Doctor, tenemos una consulta acá. Bueno, sí, básicamente ya lo acaba de decir usted, ¿no? Es una persona diabética, que estoy viendo que con por falta de la salida de mi domicilio, cada vez me siento peor y siento muchos dolores de cabeza. Estos dolores de cabeza, pregunta, ¿están relacionadas de pronto con el estrés? Lo más probable que sí. O de repente, sí, es lo más probable que esté relacionado con el estrés. Lo que sucede es que cada persona hace interpretaciones de la realidad. Cuando yo hablo de personalidades, de rasgos de personalidad, también me refiero en cierta forma a la interpretación que cada ser humano hace de la realidad. Como te digo, frente a la pandemia, cada ser humano hace una interpretación diferente. El hecho de quedarse en casa también para alguien puede ser pues algo atroz quedarse en casa. A ver, me voy a poner de ejemplo. Para mí quedarme en casa es algo usual. No me llama la atención. Es una forma de ser. Es una manera de estar en la vida. Me gusta hacer cosas muchas veces solo. Entonces, esta situación de estar dentro de un lugar no me afecta como aquella persona que le gusta, por ejemplo, estar afuera, en la calle. Las personas que practican meditación, que hay sistemas de meditación rígidos en que se hacen retiros de 10 días y se aíslan totalmente y no entran en contacto con nadie, son personas, por ejemplo, que van a tener más facilidad de una situación como esta. Hay ciertos tipos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay militares que por razón de su trabajo tienen que permanecer en zonas, en lugares apartados, aislados, entonces no les va a llamar la atención porque tienen un entrenamiento para eso. Entonces hay mucho de entrenamiento también. Ah, Depende cómo esté considerando cada persona. Cada persona hace una definición de la realidad, una definición de su realidad, hace una definición de esta situación. Entonces, de acuerdo a cómo la persona lo defina, lo va a hacer más o menos llevadero. Algunas personas tienen más recursos, más alternativas para hacer frente a estar en un lugar, a estar solas. Hay personas que saben distraerse estando solas, hay personas que no tienen los recursos, la manera de distraerse estando solas. No saben cómo hacerlo porque están acostumbrados a que la distracción sea necesariamente en mancha, en grupo. No han creado otras formas, otros niveles. y para esas personas que, por ejemplo, no tienen esa costumbre, ¿qué mensaje le podríamos dar? O sea, ¿cuál sería algo que les aporte como para que puedan superar este tema? Que echen mano pues a desarrollar su creatividad, ¿no? A ver de qué manera en estas condiciones pueden distraerse. Por ejemplo, yo he escuchado decir que gracias al coronavirus, tú has comenzado a hacer estas transmisiones hace 3 días. Correcto. Entonces se ve, ya, ahí hay un factor importante que en algunas personas más bien hace que hagan innovaciones, que sean creativas con esto. Mientras otras personas de repente acostumbradas a una rutina robotizada, no saben qué hacer, porque no han aprendido a ser creativas, a cómo salir con tranquilidad de esta situación. Entonces, la van a pasar muy mal. Y pues, estas son las personas que van a desarrollar, que podrían desarrollar enfermedades. Definitivamente que sí. Doctor, de todas maneras, es cierto lo que usted dice, ¿no? El hecho de que de pronto desarrollara un medio de desfogue, de repente ha sido salir al aire con estos, porque veía que me sobraba mucho tiempo, ¿no? Entonces, dentro de casa
Y dije, bueno, en algún momento, como todo, o sea, también entré en trompo, porque dije, o sea, ¿qué hago? O sea, ya hice esto, ya hice lo otro y me sobraba tiempo. Entonces dije, ¿en qué lo ocupo? Y tomé la decisión de que tenía una idea hace mucho tiempo y traté de desarrollarla, ¿no? Sí, me demoró como 8 días, 9 días más o menos. No hay mucha información como para poder llegar a hacer esto, pero sí siento que me he liberado de alguna forma, ¿no? De alguna forma me he liberado y eso me ha ayudado. Y de pronto Claro. el estar acá, obviamente, ¿no, doctor? Sí, mientras tú entras en trompo 8 días buscando algo creativo, algo innovador, algo que quieras hacer, probablemente muchas personas están entrando en trompo esperando que cuando se suspende esto, o de repente entran en trompo con una serie de ideas catastróficas. Entonces, ahí se ve lo que yo decía, ¿no? La diferente reacción que tienen en base a perfiles de personalidad, a rasgos, a experiencias previas, a aprendizaje. También Ya. tiene que ver mucho de repente la edad, ¿no? Tengo 19 años, me estoy volviendo loco. Encima he estado 3 días encerrado en una comisaría, me acaban de soltar, nunca he sufrido de dolores de cabeza, pero sin embargo tengo deseo de morir. ¿Qué le respondemos? A ver, hasta una comisaría, ¿qué habrá estado haciendo? Pues no, de repente ha estado incumpliendo. Está trepado, interesado en lo que estoy hablando quizás, ¿no? Sí, sí, es lo que dice, ¿no? Está escuchando. Ya, sí, no creo que esté loco, porque generalmente los locos, los psicóticos, no tienen conciencia de enfermedad. En cambio, él dice estar loco. Por otro lado, si estuviese depresivo, no creo que va a tener la energía y las fuerzas y las ganas necesarias para treparse y estar escuchándome. Estoy completamente seguro que uno con depresión, una persona con depresión, un paciente con depresión, no me está escuchando. De hecho que sí. Doctor, y sus últimas palabras, obviamente me imagino que todas las personas que estamos conectados en este instante, obviamente nos damos cuenta de muchas carencias que nosotros tenemos. Obviamente no las vamos a decir, pero cada uno sabe, de acuerdo a lo que ha escuchado, qué nos está faltando, ¿no? Pero de todas maneras nos gustaría bastante que nos dé de repente unos 3 o 4 o 5 minutos de un aliento, ¿no? De un aliento de qué es lo que nosotros podemos hacer en casa en esta situación, ¿no? Y cuáles son las mejores técnicas que podríamos de repente seguir aprovechando en estos días que vamos a seguir pues en cuarentena. Ujú. Yo creo que es conveniente buscar soluciones que sean saludables. Si vamos a poner en marcha nuestro pensamiento, nuestra imaginación, que sea en algo constructivo y no en imágenes de algo catastrófico o de algo que no lleva a soluciones. Yo creo que lo fundamental es cómo soluciono. Yo creo que cualquier persona, de cualquier estrato social, de repente desde aquel que vive en un asentamiento humano y no tiene qué comer, si activa su parte creativa, va a encontrar las formas. A eso se llama resiliencia. A partir de aspectos sumamente negativos de la realidad por la que estamos pasando, surge esa creatividad de sobreponerse a eso y de repente a partir de algo que es trágico puede sacar algo que nunca se le había ocurrido y que es algo muy constructivo. Quizás posiblemente después de esto muchas personas resulten, a ver, me imagino que algunas hasta van a poner su propia empresa y otras van a tener emisoras online tipo Arnold, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. De verdad que el aporte que usted nos acaba de dar hoy día en la noche es muy valioso. Las personas la van a saber valorar y de repente algo que han escuchado la van a aplicar.
Me quedo muy grato por las explicaciones que ha tenido y también por la paciencia, ¿no? De contestar las preguntas que nos están haciendo por interno. Y definitivamente, algunas palabras de repente para los cantantes, yo creo que ellos son los más afectados, ¿no? Ellos viven un poco del salir, de estar fuera, del manejo de sus emociones que ahora se ven truncadas, de repente de contratos, de realizaciones fuera del país, están depresivos. ¿Qué aliento le daría a ellos? Tú ya dijiste el día de ayer, he escuchado, ¿no? Los cantantes tienen muchas alternativas, tienen muchas opciones. Algunos están haciendo ya están aplicando sus soluciones. He visto que hacen transmisiones, he visto que hacen transmisiones no solamente por Facebook, sino por Instagram, se reúnen, cantan. De esa manera se están promocionando también, están dando a conocer su arte. Por ahí nuestro amigo Eddie también he visto que está haciendo sus terapias musicales, le llaman, ¿no? Entonces yo creo que los cantantes tienen las armas necesarias, como es su voz, para salir adelante. Incluso las personas que no son cantantes, yo creo que hay personas que sí están en situación muy difícil, pero siempre hay alguna forma, siempre hay alguna forma. Y para finalizar es siempre ponerse una meta muy cercana, una meta para mañana, para pasado. Eso nos decía Milton Erickson, el gran hipnoterapeuta. Doctor, muchísimas gracias por todo el tiempo. De verdad que yo me he quedado asombrado por la facilidad de la explicación, la simpleza y también por la paciencia. ¿Usted cree que en un futuro podríamos de repente invitarlo nuevamente como para que nos pueda tratar otros temas que sean de mucho interés del público? Y claro que sí, Arno, cuando gustes, estoy a tu disposición. Muchísimas gracias. Para las personas que han escuchado y que de repente quieran contactarse con usted, ¿lo hacen directamente en alguna página en especial? Sí, bueno, mi página es la dirección de Facebook y Alberto Linares Tejada. Ah, perfecto. Alberto Linares Tejada. Ujú. Muchísimas gracias, Sí, doctor. Gracias por su gran aporte y estaremos en contacto nuevamente.